Bendiciones. Damos infinitamente gracias a Dios por el privilegio que nos concede de poder compartir con ustedes algunos pensamientos preciosos de la palabra del Señor, y creo que estamos tratando de edificar al cuerpo de Cristo. Nuestra intencionalidad es realmente edificar a la iglesia que la componen los santos en este mundo y se preparan para el pronto retorno de Jesús a la tierra. Hoy quiero compartir unos pensamientos de uno de los libros que ya prácticamente es uno de los libros finales, con unas recomendaciones extraordinarias acerca del último tiempo. Creo, platicando con unos siervos, ministros de Dios, ministros del Espíritu, también han sentido lo mismo, de que estamos viviendo un tiempo de mucho engaño y por ende la mentira. La mentira, el engaño, lo que se le suele llamar las teorías de conspiración. Algo que no tiene fundamento, y tantas cosas que el hombre se inventa, y Judas, el apóstol, este no es el Judas que entregó al Señor Jesús. Podríamos decir, este es el Judas que así se le llama la epístola universal de Judas. ¿Y por qué es interesante tocar este libro? Porque estamos precisamente en los acontecimientos finales, y el espíritu de la apostasía ya comenzó. Entonces quiero enfocar de alguna manera en unos 2 videos o quizá 3 acerca de el principio y el fin. Ese es el tema, el principio y el fin. ¿Cómo fue el principio y cómo será el fin? Dice el capítulo 1 del libro de Judas: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios, Padre, y conservados en Jesucristo. Desde el principio, el verso nos está hablando precisamente de un tema que se llama apologética. La apologética es una herramienta que se estudia en teología para tener una defensa hacia las verdades eternas, una defensa hacia el error y el engaño y la hipocresía de los hombres. Pero la epístola en sí tiene un espíritu de exhortación, un espíritu de una espada de 2 filos que corta al entrar y al salir. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí, según la epístola y el mensaje profético, que es para los santos, los que han sido preservados y conservados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor sean multiplicados, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud. Me ha sido necesario escribiros y amonestaros que contendáis eficazmente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Así como tenemos hombres ordenados para esta iniquidad, también tenemos hombres y mujeres ordenados para la redención. En el capítulo 13 del libro de los Hechos y el versículo 45 dice así: Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: A vosotros a la verdad era menester que os se hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. El verso 47 dice: Porque así me ha mandado el Señor diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron muchos gozosos,
y glorificaban la palabra del Señor. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, que en este sentido tenemos tres grupos, diríamos, los salvos, los perdidos y los que van a tener la opción de encontrar esa salvación. Los salvos, los perdidos y los optativos. Es decir, que tenemos una línea, según este verso, dice todas las personas que estaban ordenadas para la vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Muy bien, versos 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, aquí tenemos un versículo que nos puede ayudar mucho para ver, porque aquí en este verso de Judas dice, estos hombres, algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución. Es decir, que estos hombres fueron una vez iluminados, quizá gustaron el don celestial, fueron personas que conocían la verdad, que inclusive la predicaron. Posiblemente fueron de aquellas personas que dijeron muchas veces, Dios me habló, Dios me reveló, Dios me dijo, cuando realmente todo era una mentira. La mentira y el engaño falsificados en esa verdad de Dios me reveló. ¿Dios revela? Claro que sí. ¿Dios habla? Por supuesto. Pero dice estos hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, negando a Dios que solo es el que tiene dominio y nuestro Señor Jesucristo. Así que es importantísimo, esto es de vital importancia, hermanos, que estudiemos la carta digamos, esta epístola de Judas, el apóstol, porque es uno de los últimos mensajes de exhortación, pero es muy fuerte. Pero es necesario porque ese es el tiempo que vivimos. Luego entramos al libro de Apocalipsis y qué interesante, posiblemente hagamos una serie de estudios acerca de la revelación del Apocalipsis. Eso lo veremos un poquito más tarde. Entonces aquí dice, os ruego, hermanos, quiero amonestarlos, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Bueno, aquí tenemos también una cuestión de un acontecimiento que sucedió allá antes del Génesis, desde la rebelión de Luzbel, con todos esos seres que él conquistó y contrató y los conquistó para la maldad, seres leales, fieles a Dios, pero en un momento dado fueron involucrados por una voz infernal. Por eso necesitamos entender que esta exhortación es sumamente importante. Vamos a descubrir cómo estos hombres entraron encubiertamente, negando la gracia, convirtiendo la gracia de Dios en disolución, disolutos, en un libertinaje horrible. Esto lo tengo que marcar muy fuertemente, porque el tiempo que vivimos es un tiempo de vivir santidad, de vivir correctamente. Ahora quiero lanzarme hasta el versículo 10 de la misma epístola de Judas, y dice aquí, pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Cuando los impíos, la impiedad que está en el corazón, y esto va precisamente con personas que se dicen ser conocedores de la verdad, que no se dejan enseñar de nadie, que no se sujetan a nadie y a nadie le quieren dar cuenta. Esto es tremendo, porque la exhortación
es para esas personas. Dice, estas personas que las cosas que conocen y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como estas bestias brutas. Tremendo. Y he aquí precisamente el enfoque que vamos a tener en esta epístola, porque he sabido de muchas cosas que la gente se inventa, la gente critica, señala, murmura de otros ministerios y dentro de esta... Sería maravilloso tener una interrelación, una unidad del espíritu, un amor genuino dentro de los ministerios que hay en el mundo. Pero créanme, qué triste es que ahora uno señala al otro y este al otro y se inventan cosas tan horribles. Y de eso quiero enfocar, porque en el versículo 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Aquí vamos a comenzar el enfoque. Han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y dice perecieron en la contradicción de Coré. 3 niveles. El camino de Caín, la recompensa de Balaam y la contradicción de Coré. 3 líneas a seguir. ¿Cuál es el camino de Caín? Bueno, en la Biblia encontramos varias cosas que nos podrían dar luz, pero mucha luz acerca del camino. Fíjense ustedes que qué interesante, en el libro, pues en toda la Biblia encontramos, pues no hay tiempo de dar verso por verso, pero les voy a citar algunas cosas. Ejemplo, encontramos el camino del hombre. Hay muchos caminos que al hombre le parecen derecho. Ahí hay un versículo clave. Luego hay un camino de destrucción. El camino ancho. Jesús habló mucho del camino ancho acerca del libertinaje. El camino de la obstinación, eso lo encontramos en la vida de Saúl. Saúl tomó ese camino de la obstinación. El camino de la adivinación, al terminar el ministerio de un hombre que fue puesto en el pueblo, como Saúl, al final de su camino, terminó consultando a una adivina. El camino de la insensatez. ¿Cuántos errores vemos, por ejemplo, en la vida de Sansón, en la vida de Salomón y muchos más? El camino de la insensatez, insensatos, el camino de la mentira, y eso quiero referirme a eso, el camino de la mentira, el camino de la traición, el camino de Babilonia, el camino de la negligencia, el camino de la perversión, el camino de la maldad, el camino de los pecadores, el camino de los impíos, el camino de las tinieblas, los caminos torcidos. Toda esta serie de cosas que ha sido un enfoque muy maravilloso, muy precioso, de que obviamente el hermano apóstol Sergio también ha hablado mucho de estos caminos. Ha hablado del camino eterno, el camino de la vida, el camino de la justicia, etc. Ahí tenemos una gama de cosas preciosas, pero lo que quiero enfocar es el camino de Caín. Ahora, ¿cuál es el camino de Caín? ¿En dónde se origina ese camino? Bueno, tendríamos que ir hasta el libro de Génesis para entender qué es lo que queremos decir con el camino de Caín. Estos 3 puntos los vamos a estar enfocando en estos videos. El camino de Caín, la recompensa de Balaam y la contradicción de Coré. Pero el camino de Caín arranca, su origen es desde aquel día que él planificó en su corazón matar, destruir a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque Dios había aceptado el sacrificio de su hermano. Había Dios aprobado con un fuego del cielo para su ofrenda. Pero Caín, con su envidia, con los celos, con la amargura, el resentimiento y el odio que tenía contra su hermano, él nunca quiso ser libre. Por ende, Dios entonces, Caín significa artífice. Miren cómo fue planificando esa maldad, esa posesión infernal de un pensamiento de matar a su hermano.
Y esto precisamente es el asunto que tenemos hoy en día. He oído inclusive pues comentarios bastante negativos a veces de nosotros los que predicamos y anunciamos la palabra del Señor. Es increíble. Pero fíjense ustedes que en el libro de Primera de Juan, Juan lo resume de esta manera, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Estamos hablando desde el principio, donde estoy hablando de Génesis capítulo 4. Que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje del cielo. Pero no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros y que también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. ¡Qué capítulo más impresionante! Este capítulo nos desafía. Porque Juan, el escritor de las epístolas aquí, dice que Caín mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Por la envidia, por los celos de su corazón. Ese es el problema, ese es el camino que también muchos han seguido. Y ahora quiero llevarlos al capítulo en el capítulo 101 del libro de los Salmos, y van a ver qué impresionante cómo este salmo enfoca una situación bastante lamentable. Pero quisiéramos pensar realmente que en nuestro corazón el Señor lo esté juzgando para realmente no predicar enseñar estas verdades con recelos, con resentimientos, sino al contrario, pidiéndole a Dios que nos libre, que nos limpie también a nosotros. Escuchemos solamente el Salmo y después haremos un comentario. El Salmo 101 dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando viniere a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, y ninguno de ellos se allegará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. Miren la plegaria, la oración, el clamor de un hombre como David. Corazón perverso se aparte de mí. Y luego dice: no conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré, dice Jehová. Espero en Dios que nosotros no tengamos un corazón perverso, un corazón malo. Le suplico a Dios con todas las fuerzas de mi alma que me libre de ser un homicida, de tener el espíritu, el camino de Caín, el camino de la adivinación, de la insensatez, de la perversión, el camino necio, el camino de la traición. ¿Cómo es posible que nosotros, los hijos de Dios, tengamos en nuestro corazón tanta maldad que podamos señalar a alguien que es inocente? Dice: no conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. Oh, qué precioso salmo. Faídos intentos de el león rugiente que es Satanás. Oh, el Satanás se presenta como un león rugiente, pero fallidos son los intentos de este personaje, de estos impíos, de estos malvados que condenan al justo, que lo señalan.
Esto es una cosa terrible. Por eso el Salmo dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré, no sufriré a los de corazón altivo, a los perversos, a los malvados. Dice Dios, no. Y por eso Judas, cuando nos está hablando de los días finales, cuando nos está hablando de la apostasía, Judas es muy directo, porque Judas nos está diciendo claramente que dice, estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, los cuales son llevados de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a los cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Oh, ¿cuántos han buscado un liderazgo? Pelean por un liderazgo. Pelean por tener tal vez una iglesia grande. O pelean por tener autoridad sobre otros. Y tal vez tienen una buena intención, pero sus corazones no son rectos delante de Dios. Si supieran realmente qué es lo que Dios dice de estas personas que infaman a su hermano. Dice el capítulo 51, para terminar esta parte, el capítulo 50 del libro de los Salmos y el versículo 16. Es tremendo. El capítulo 50 y versículo 16 dice, pero al malo le dijo Dios, ¿qué tienes tú que enarrar mis leyes y que tomar mi parte en tu boca? Mi pacto en tu boca, pues que tú aborreces el castigo y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Y escuchen esto, y en tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño, y tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Qué triste, que por eso tenemos que regresar a las verdades eternas, verdades apostólicas, cuando Judas nos da lineamientos muy claros de los días finales. El engaño, la falsedad, la mentira, todo aquello que Dios aborrece, dice Dios en su palabra, pero estos maldicen las cosas que no conocen y como bestias brutas, así lo dice, como bestias brutas, dice fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones. Oh, gente impía, gente negativa, gente perversa, gente que está en el camino de la apostasía. Muchas veces señalan y ponen el dedo a las personas que si supieran que un dedo hacia adelante, pero 3 hacia ellos. Por eso es el tiempo de pedir misericordia, es el tiempo de la humillación, porque tremendo, como decía alguien, si viendo la tormenta, viendo lo que está ya en el ambiente, aún así no nos postramos, no nos humillamos, qué tremendo es el corazón, es tan perverso y tan engañoso que los días que vivimos son días que enfocó el libro de Judas. Por hoy, Dios les bendiga. Seguiremos analizando un poquito este maravilloso, el único capítulo de Judas, analizando el camino de Caín, la recompensa de Balaam, que tiene que ver ministros por amor al dinero que predican, porque por sus torpes ganancias y creen que el evangelio es un negocio. Eso terminó. Creo firmemente que Dios está macheteando todas estas ideas, está arrancando de raíz todos esos pensamientos. Ya no más. El tiempo llegó, amados. Lo que viene es una gloria maravillosa. Pero antes cortará Dios de raíz toda esa basura, todo ese camino perverso, el camino de Caín, la recompensa de Balaam, solo viendo sus intereses, ¿sí? Qué tremendo. Dice ahora el pensamiento del mundo, dice, si tú pones una iglesia, buen negocio. Dice el pastor ahora, es vivir muy bien. Tremendo el pensamiento.
pero todo eso va a desaparecer. Y luego dice, y la contradicción de Coré, que esto tiene que ver con la rebelión, la falta de sumisión y la falta de reconocimiento de autoridad en el mundo. Ahora, tiene que obligatoriamente reconocer la iglesia que tiene un orden. La iglesia tenemos todos que reconocer que hay autoridades puestas por Dios y tenemos que obedecerlas. Imagínense cuánta gente ha desobedecido hoy todos los lineamientos a seguir, todo lo que nos han puesto, lavarnos las manos, en fin, cubrirnos la boca, en fin, todos estos cuidados para nuestro propio bien, nuestra salud. Pero no, mucha gente dice, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué? Me vale. Sí, porque hay rebelión en el mundo, porque no hay obediencia. Y tenemos que entender que Dios busca obediencia. Dios busca realmente que su pueblo le obedezca. Si mi pueblo se humillare, tiene que venir un tiempo de humillación. Y estoy dispuesto que comience conmigo, hermanos. No quiero señalar ni juzgar a nadie, porque estoy exponiendo la palabra tal como lo expuso el apóstol Judas. Por hoy Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video.